Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este importante panel que, como bien se mencionaba, en el tema de cómo poder mejorar la infraestructura de nuestro país, hay mucho por hacer. Creo que en el qué hay muy buenas ideas, pero hoy vamos a profundizar un poco más en el cómo y cuánto cuesta ese esfuerzo conjunto de país que tenemos que realizar. Así es que, en aras del tiempo, porque ya vamos un poco atrasados en la agenda, vamos a comenzar con Juan Carlos Páez. Juan Carlos, usted discutió mucho la importancia de la infraestructura para los mercados y precisamente es uno de los temas críticos para las empresas, especialmente aquellas en etapa de crecimiento. ¿Qué es lo que hace tan relevante la inversión en infraestructura en un país como Guatemala? Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Yo soy presidente de un grupo que hace pan, y el pan es muy difícil de transportar porque es puro aire. Y la manufactura que hacemos de pan va para México, el Caribe, Centroamérica, desde Guatemala. Eso es posible por la logística y por el tamaño de la escala del mercado de Guatemala. El mercado de Guatemala es el mercado más la ciudad de Guatemala es la ciudad más industrial de Centroamérica, el Caribe y el sur de México. ¿Por qué? Porque desde el centro del mercado uno puede estar en un mercado de 25 millones de habitantes, incluyendo la mitad de Honduras y todo El Salvador. San José de Costa Rica tiene 8 o 10 millones de habitantes en ese círculo. Panamá tiene 5 millones de habitantes en ese círculo, y el siguiente mercado es el de México, que tiene 50 millones de habitantes en el Distrito Federal. Toda la estructura de logística tiene un costo del 20-25% del negocio, y es posible solo por ese tamaño que tiene el mercado de Guatemala. En el panel anterior se hablaba mucho de no construir las carreteras, y yo creo que no es que el diseño esté mal de lo que tenemos ahorita en infraestructura, es que no hay diseño. La ciudad de Guatemala tenía $6,000 per cápita hace 10, 12 años, hoy tiene 19, 20 mil dólares per cápita. Ha crecido de 20,000 carros que pasaban por la Aguilar Batres, por la carretera de Salvador, a 60, 80, 100,000 carros al día que pasan por esas vías, y no hemos construido nuevos kilómetros de carretera. Probablemente todos deberíamos de vivir mejor si lo hiciéramos en bicicleta, y deberíamos tener un plan para hacerlo. Pero el no respetar el segundo pilar de competitividad, que dice que la logística de un país, la infraestructura de un país debe disminuir los costos de logística de sus habitantes, es lo que nos está haciendo daño hoy. Y para eso tenemos que entender que los costos de logística dependen directamente de los activos de logística, como rotan. ¿Cuáles son los activos de logística? El avión, el barco, el puerto, el camión, el contenedor, la bicicleta. La velocidad que rotan esos activos determina el costo de logística de un país para mover sus bienes para arriba, para afuera o para adentro. Y la estructura de costos competitiva de un país es cuando esos activos rotan bien. Si el camión se mueve a 100 kilómetros por hora, el puerto descarga 200 contenedores por hora, y el barco se mueve sin problemas, y los aviones entran y salen, los costos de logística de un país bajan. Entonces, yo creo que el ver esto como un sistema, el entender que el sistema lo tenemos que diseñar para vivir de mejor calidad todos, es la clave de lo que debemos de nosotros ver en infraestructura en el largo plazo. Para nosotros es muy importante que se quiten las fronteras, que se hagan los kilómetros de carretera que faltan, que se hagan los puertos más eficientes, que se haga el aeropuerto más eficiente, y que el sistema para poder producir sea más eficaz. Pero también es importante que todos tengamos una mejor calidad de vida. Y Guatemala hoy es el mejor lugar para producir de toda esa región, porque tiene ciertas características que no tienen los demás países. Gracias, Juan Carlos, y vamos a ir profundizando un poco más. De hecho, desde el 2020, durante la pandemia, el sector empresarial organizado, de la mano con la Municipalidad de Guatemala y el Gobierno de Guatemala, lanzaron la iniciativa Guatemala No Se Detiene, precisamente para atraer más inversión, pero también viendo 3 grandes cuellos de botella: la infraestructura, el capital humano y la certeza jurídica.
Gaby, desde la iniciativa Guatemala no se detiene, tú participas en la Comisión de Infraestructura y se ha priorizado ya algunos proyectos. ¿Qué podrías contarnos de los avances y dónde ves los desafíos en los próximos años? Buenas tardes. Gracias, Juanca. Buenas tardes. Primero quiero agradecerles a todos estar aquí sentados escuchando de un tema que hace algunos años pensábamos que era un tema del gobierno, pero hoy nos hemos dado cuenta que si nosotros no jugamos un rol protagónico, la infraestructura en el país no va a avanzar. Como bien decía ya Juan Carlos, el proyecto Guatemala no se detiene, que consiste realmente en un plan que determinó, asesorado por la empresa McKinsey y el grupo de empresarios, think tanks, banca multilateral, nacional y extranjera, cuáles eran esas 4 grandes rocas que debíamos mover como guatemaltecos para, como diríamos en lenguaje de innovación, escalar de una forma de 0 a 100. Y una de esas es el tema de la infraestructura. No, creo que no hay una persona en este foro que me pueda decir que en Guatemala la infraestructura está bien o es suficiente. Creo que tenemos un acuerdo masivo por primera vez en muchos años y llegamos a la conclusión que en Guatemala la infraestructura no puede más. Entonces, ¿qué hizo este grupo? Podemos decir la mesa de infraestructura de Guatemala no se detiene. Fue entender qué teníamos ya en proyecto. Ustedes saben que la diferencia entre un proyecto y algo que efectivamente se está ejecutando o una idea es que cuando tenemos un proyecto, por lo menos hay un plan, hay una identificación de cuál es la ruta, y descubrimos que en Guatemala habían algunos proyectos, en conclusión 64 proyectos que estaban en diferentes estados o etapas de avance. Pero no lo sabíamos, no teníamos una ruta clara, no había una hoja de ruta, y durante más o menos 2 años la mesa ha trabajado en identificar lo que le denominamos el pipeline de proyectos de Guatemala con un sistema de semaforización. ¿Esto qué significa? ¿Cuáles de esos 64 proyectos están en rojo? ¿Eso qué significa? Que están muy lejos de empezar la ejecución. ¿Cuáles están en amarillo y cuáles están en verde? Y durante este tiempo identificamos que más o menos habían 6.4 millardos de dólares en proyecto potencial y de inversión necesaria para sacar esos proyectos adelante. Y durante este último año trabajamos para movilizar los proyectos de rojo a amarillo y los de amarillo a verde, de tal suerte que hoy en la mesa, en el pipeline, tenemos 7.2 millardos de dólares necesarios para poder empezar a ejecutar estos proyectos. Como me preguntabas, Juan Carlos, ¿cuáles son tal vez los grandes retos que vemos? Uno es esto que se empezó a hacer, la continuidad. Porque en Guatemala y no sé si en algunas de las empresas o equipos en los que ustedes trabajan, a veces vemos una buena idea, pero cuando no funciona en un año decimos, no, hay que cambiar. Nosotros somos de la teoría que a esto le tenemos que dar continuidad. Es muy coyuntural el cambio de gobierno que viene en este momento, y lo más importante para nosotros es demostrar que esto es un reto país. No es un reto de quién esté en el gobierno, no. Tenemos que seguir trabajando ordenadamente. Y el segundo reto, les diría yo, es escalar. No podemos tener 63 proyectos en el pipeline. Guatemala necesita, al ritmo que vamos, hay estadísticas que necesitaremos 200 años para cerrar la brecha, si vamos a este ritmo. Entonces ustedes que conocen mucho esta metodología, necesitamos escalar, necesitamos muchos más proyectos en el pipeline para que estos empiecen a ejecutar. Entonces los 2 grandes retos, diría yo, es continuidad y escalar. Gracias, Gaby. Salva, con tu persona hemos comentado precisamente también de la importancia de un cambio de modelo, especialmente hablando de la infraestructura vial en el país. De hecho, hay ya una ley general de infraestructura vial en el Congreso de la República. ¿Por qué crees que es importante y qué nos hace falta para lograr mayores consensos para la aprobación de la ley? Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, es una frase ya muy trillada, pero ahora se dice que la definición de locura es hacer las cosas de la misma manera una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y la verdad es que en tema de infraestructura hemos venido haciendo las cosas de la misma manera por los últimos 20, 25 años y el resultado es el que es. Las carreteras están como están, el aeropuerto, y disculpen para todos los que entraron de afuera, el estado en el que está nuestro aeropuerto, puertos limitados. Entonces tenemos que encontrar una forma diferente de hacerlo.
Al momento de explorar de qué modelos sí han funcionado, pues aquí mismo, o sea, normalmente uno voltea a ver hacia afuera para corregir las cosas, pero en Guatemala vimos que ya habíamos experimentado un caso similar donde un cambio de modelo dio un cambio dramático en el resultado, y fue el sector eléctrico. Creo que aquí la audiencia es demasiado joven para recordarlo, pero para algunos menos jóvenes quizás recordamos que en los 90s todavía habían apagones por falta de suministro eléctrico, principios de los años 2000, la energía carísima porque en su mayoría dependía de combustibles fósiles, pero fue este cambio de modelo a través de un marco regulatorio que le daba claridad al sector eléctrico, luego sumado por planificación a largo plazo y la implementación de ese modelo que permitió atraer al país más de 15,000 millones de dólares de inversión, cambiar la matriz energética, convertir a Guatemala de un país deficitario a un país excedentario, exportando a Centroamérica energía y bajando significativamente la factura eléctrica. Este modelo ya vimos cómo funcionó, entonces lo que se ha ido planteando es cómo cambiar el modelo en el sector de infraestructura. Hay una propuesta de ley, pero la parte fundamental de ese cambio de modelo es, hoy por hoy, la infraestructura en nuestro país es básicamente uno paga por anticipado por la obra que se construye, pero no hay ningún incentivo a que esa infraestructura se mantenga en buenas condiciones a largo plazo. Es como que si yo pagara por anticipado la factura eléctrica por 20 años. Parte de lo que se está planteando es cambiar a un modelo donde se pague por el servicio del acceso a esa infraestructura, y eso se va pagando año con año, sujeto a que se mantenga en ciertas condiciones, con calidad y accesibilidad. Entonces, como mencionabas, Juan Carlos, hay una iniciativa de ley, pero lo importante, creo yo, es que colectivamente como sociedad nos demos cuenta que hay que cambiar ese modelo. Aquí hay una propuesta, creo que es importante discutirla, debatirla. Estamos en un proceso de cambio de gobierno, creo que el nuevo Congreso tendrá esto en sus manos, pero lo importante es que no se trata de un tema de que si es de privatizar o no privatizar, es cambiar el modelo. Guatemala, pues ya dijo Gaby, necesitamos 200 años para cerrar la brecha, necesitamos nuevas e innovadoras formas de financiarlo, después podemos hablar un poco de eso. Y lo importante es entrar a reformar para resolver los temas de movilidad, que ya habló Emilio del panel anterior, de competitividad, que ya mencionó Juan Carlos, y de mejorar la calidad de vida a todos los guatemaltecos. Gracias, Salva. Definitivamente el pago de sistema por indicadores es muy importante en ese proceso. Eduardo, ustedes se han involucrado en desarrollar infraestructura 100% privada, uno de los mecanismos que según el Banco Mundial no existe en los 179 países que evalúan. ¿Cómo ha sido la experiencia y qué retos y oportunidades visualizás en el desarrollo de proyectos de infraestructura privada en el país? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muchas gracias a todo el público que está aquí. Es una historia, es un reto primero que todo, pero que felizmente se puede comentar como una historia muy coloquial. Sochi, y corrigiendo o aclarando el nombre, Sochi. ¿Por qué es Sochi? Estamos haciendo un proyecto de carretera privado, 31 kilómetros en el área de Mazatenango, Suchitepeques. Suchitepeques viene del nombre o del vocablo náhuatl, que es Xochitl y Tepequel, ahí me falla la pronunciación probablemente, que quiere decir cerro florido. Y nosotros estamos construyendo Sochi, el corredor de las flores. ¿Por qué el corredor de las flores? Porque queremos cambiar el paisaje, no queremos dar solamente una carretera y mover vehículos de punto A a punto B en 25 minutos en lugar de en 3 horas, sino queremos generar un destino también, y eso es parte del reto que estamos enfrentando nosotros. 179 países y somos el único, 180 y somos el único que hace carreteras privadas. Por alguna razón y nos hemos dado cuenta. Para nosotros es una historia de 5 años que empezó muy coloquialmente con una visita al IRTRA de alguno de los directores del grupo IDC. Va él con sus 3 hijas, llega a 3 horas de camino, llega a Mazatenango y Waze le dice, o Google Maps, el que haya estado usando, le dice, faltan 3 horas. No puede ser, si faltan 30 kilómetros, no pueden ser 3 horas. Fueron 3 horas, el viaje total fue de 7 horas.
Regresa enfurecido el lunes y nos dice, miren, hay que hacer algo. Bueno, obedientemente vamos y hacemos algo. Vemos Google Maps, hacemos una línea, ok, de aquí para acá, son 30 kilómetros, probablemente salga al promedio de kilómetro a tanto, hagámoslo. 5 años después, hay bastantes más puentes, hay bastante más trabajo, hay bastantes más permisos que hay que sacar, hay bastantes más licencias que hay que tramitar y hay bastante más dinero que hay que invertir y hay bastante más riesgo que tenemos que enfrentar. Por eso es que son públicos, o son públicos y privados los proyectos en el mundo, y por eso la ley es algo urgente, porque abre la llave a que podamos participar mucho más activamente. Un reto desde el punto de vista del riesgo, porque lo asumimos 100%, estamos estimando que van a pasar alrededor de 12.500 vehículos el día 1 que abramos esa carretera. Esas son, si promediamos 3 personas por vehículo, son casi 40.000 personas que van a estar transitando nuestra carretera, y las oportunidades que eso trae son enormes, y eso es donde la tesis de nuestro proyecto entra en juego. No hay muchos más proyectos de este tipo que se puedan hacer en Guatemala, no hay lugares donde podamos hacer una carretera de 30 kilómetros y tengamos el público dispuesto a pagar, pero sí podemos buscar en ese modelo el éxito que trae el valor que adquieren los terrenos. Hoy hay caña de azúcar, hay hule, hay potreros. Dentro de 2 años, por cierto, mañana es el día oficial en que inicia la construcción del proyecto, 2 años después vamos a estar inaugurándolo, deseennos suerte. Pero el valor que esta carretera trae al territorio es enorme, tanto así que el típico modelo de adquisición de terrenos es, bueno, voy comprando uno por uno y comprando y comprando y comprando. En este caso tuvimos el caso de dueños de terrenos y fincas muy visionarios que dijeron, no, yo no le vendo. Ahí está mi finca y ahí está mi terreno disponible como parte de una inversión, donde yo me vuelvo dueño de la carretera también. Entonces tenemos 16 socios que no vendieron, sino aportaron sus terrenos. Entonces, no es Grupo IDC el dueño de esta carretera, son más de 25 socios que están participando, desde el más pequeño hasta el más grande, nosotros. Entonces la experiencia ha sido muy gratificante. Mañana iniciamos, el timing no pudo ser mejor hoy para hablar de este proyecto, porque es algo que nos va a tomar 2 años y todo sale a la perfección. Esperemos que así sea, y ustedes en 2 años van a poder ir al IRTRA en 2 horas y media y no en 7, o sea que espero que todos sean usuarios. No, pues muchos éxitos desde ya. Gaby, desde una perspectiva de nearshoring, y tú que te relacionas con varios esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, ¿cómo puede la infraestructura estratégica mejorar esos esfuerzos de inversión extranjera y qué oportunidades ves para el próximo gobierno? Gracias, Juan Carlos. Bueno, el nearshoring, como su nombre lo dice, es acercar, ¿verdad? La palabra, el shore, la orilla, de donde está la producción a donde está el consumo. Y nosotros estamos en el corazón de las Américas, rodeado de 2 océanos, y somos el puente de conexión del sur al norte. Tenemos el mercado más grande del mundo a pocos kilómetros comparado con China, etcétera. ¿Y qué está pasando, señores? Estamos desperdiciando la oportunidad que nos está dando esa ventana. ¿Quién está ganando en esa batalla? Nos está ganando México, nos está ganando Brasil. Y nosotros, que estamos a pocos kilómetros de distancia, no lo hemos podido aprovechar por grandes factores, y uno de esos es la infraestructura. Para poder exportar e importar se necesita puertos, carreteras, aeropuertos. Se necesita certeza jurídica y transparencia para que los inversionistas vengan a este país y sepan que cuando vienen, lo que invirtieron les va a regresar. Cuando la pandemia azotó el mundo entero, hubo mucha preocupación respecto de la capacidad de los países de autoproducir. Nosotros desde Aceros de Guatemala, por ejemplo, tuvimos incluso una llamada del gobierno de la República preocupado por qué iba a pasar con la producción de acero, y nosotros les dijimos, siempre y cuando podamos operar el horno, Centroamérica va a tener acero, y nosotros creemos que así como nosotros hay muchas industrias que pueden autoabastecer la región y convertirse en un potencial exportador. Ahora, si no existe la ruta de salir o la ruta de entrar, no vamos a aprovechar esa oportunidad. Nosotros, Juan Carlos, creo que era 8% República Dominicana está aportando en las exportaciones, por ejemplo, y nosotros estamos aportando nada más, creo, el 3% de esa oportunidad que se está dando para los países cercanos. Gracias, Gaby.
Juan Carlos, como bien se mencionaba, 64 proyectos, una inversión casi 7.3 millardos de dólares. ¿Cuál ha sido la reacción de algunos organismos internacionales en todo este esfuerzo que se ha venido trabajando desde el sector empresarial y el gobierno y la Municipalidad de Guatemala? Ha sido bastante positiva. Yo creo que las dudas que tienen internacionalmente sobre Guatemala es si tenemos capacidad colectiva de estructurar proyectos y ejecutarlos. Y la planeación de eso estaba bastante mal y hoy empieza a tener un orden. Ya los 64 proyectos suman 7.400 millones de dólares y hay más de 1.000 millones estructurados, donde hay una cartera de proyectos donde pueden venir inversionistas. Creo que la capacidad de hacer estos proyectos va a dictar nuestra capacidad de crecimiento en el futuro, porque ya la infraestructura está saturada para el futuro. Gracias. Y tenemos solo un minuto más para ir concluyendo. Salva, desde tu experiencia en fondos de inversión y también trabajando en mecanismos para hacer alianzas público-privadas, ¿dónde deberíamos enfocarnos? Bueno, un proyecto de infraestructura de manera muy sencilla tiene una etapa de diseño, de factibilidad, que hay que gastar mucho dinero sin tener ningún retorno. Después se construye, se estructura la parte financiera, se construye y luego pues se queda a largo plazo recibiendo algún tipo de flujo para repagarlo. Esa parte de factibilidad hay que encontrar mecanismos, ya que es una etapa que todavía hay mucho riesgo y no se sabe si va a salir adelante. Hay modelos subsidiados. En Guatemala se está hablando de una estructuradora de proyectos. En la estructuración financiera, creo que es donde tenemos que ser más creativos. Ya se dijo, hay demasiada necesidad en el país y solo con fondos públicos es imposible cerrar esa brecha. Creo que si algo le faltó al modelo del sector eléctrico es tener mecanismos más innovadores de financiamiento y de inversión. Es aquí donde entran las alianzas público-privadas, que de vuelta es importante que una alianza público-privada no quiere decir una privatización ni quiere decir que algo va a tener peaje per se, simplemente que el modelo de financiamiento hay una participación tanto del gobierno como de inversionistas privados. Y aquí, como el caso que se dijo antes de Sudáfrica, pues esto no tiene que quedar en manos de pocos inversionistas sofisticados o internacionales. Podemos a través de mercados de capital llegar a muchos más inversionistas, inclusive a las comunidades, pero lo que hay que hacer es un mecanismo diferente de financiamiento que pueda permitir atraer más capital local, más capital internacional y hacer una realidad toda esta necesidad de proyectos que tenemos en el país. Gracias, Salva. Eduardo, última pregunta. Experiencias a nivel municipal con el trabajo que ustedes están haciendo, pues imagino han visto también oportunidades en otros municipios. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, en efecto, hemos visto oportunidades en otros municipios. En la ciudad de Guatemala hay muchísima necesidad. Tuvimos la experiencia de trabajar junto con la municipalidad un proyecto, bueno, es un perfil de proyecto que se llama el corredor este-oeste. Me imagino que más de alguno aquí tiene que llegar al aeropuerto mañana temprano para salir a su país. Levante la mano a alguien, quiero ver, nadie. Bueno, qué bueno, porque no van a llegar si salen mañana. Y eso es porque el corredor este-oeste lo que pretende es descongestionar la única vía que comunica el este con el oeste de la ciudad de Guatemala, que básicamente es la CA1 o la Panamericana, que comunica desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pero se convierte en la principal vía de acceso y egreso de la ciudad de Guatemala, en la Roosevelt y en Carretera El Salvador. Entonces es imposible transitar por ahí. ¿Y por qué es la única? No es que no hayamos querido planificar una adicional o que no haya la posibilidad de hacer algo parecido. La ciudad de Guatemala no permite por su geografía hacer más vías paralelas. Si uno se fija en el Google Maps, pónganse a ver, ustedes que son más jóvenes, y van a ver que hay una meseta central, que es la zona 1, la zona 2, la zona 4, para abajo nos vamos a zona 9, y luego empiezan los barrancos. Toda esa mancha urbana no tiene pero ni espacio para un alfiler, y lo que tiene es la Liberación, la Roosevelt, los Próceres, la única forma de transitar. Lo demás son barrancos. Entonces no hay forma de hacer otra avenida más que haciendo un segundo piso, que es prohibitivo y con el tema sísmico aquí es complicado, o haciendo túneles y viaductos. Y eso es el corredor este-oeste, es comunicar desde Condado Naranjo más o menos hasta el Columpio de Vistahermosa a través de una serie de túneles y puentes
pero ahí nos quedamos cortos desde el punto de vista de un proyecto privado. Es un proyecto multimillonario que requiere la participación de la municipalidad, del gobierno y de muchos actores para hacerlo realidad. No es algo opcional, es algo que se tiene que hacer y que se va a hacer. Solo tenemos que encontrar el mecanismo para poder hacerlo viable. Y luego, pues en otros municipios hemos encontrado la oportunidad, principalmente en las ciudades intermedias, de actuar, donde podamos hacer una opción que agrega valor, una opción vial que agrega valor, como en Mazatenango y en los municipios de Suchitepeques, donde somos la opción a la CA2 y agregamos valor a la zona trayendo esta carretera. Vemos oportunidad en el norte del país, en Izabal. Nearshoring es una oportunidad de oro. Allá estamos en pañales en el tema de infraestructura vial, energía, etcétera. Creo que debemos voltear hacia ese departamento para las inversiones que nos habiliten, generar las condiciones para atraer nearshoring a Guatemala. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para todos. Gracias a ustedes por este espacio. Buen provecho y seguiremos esta conversación, realmente da para mucho. Así es que un anuncio, los esperamos próximo jueves 5 de octubre a partir de las 2 de la tarde, el ENADE sobre infraestructura, por ahí los esperamos. Muchas gracias.